Todos tenemos una historia que contar, una historia que puede inspirar, sanar, hacer reír o cambiar la vida de alguien más. Hoy tengo el honor de compartir contigo una de esas historias poderosas. Esto es El poder de tu historia. Hola amigos, espero que estén de maravilla y si no están de maravilla es un buen momento para estarlo porque acuérdense que el hecho de que estemos vivos, podamos respirar, estemos saludables, estemos fuera de la cárcel, de los penales, ya con eso es ganancia. Y hoy tenemos ese tema precisamente, todo lo que se vive en un penal, todo lo que se vive en un reclusorio, cárcel, me imagino que son sinónimos, ahorita los vamos a aprender. ¿Por qué penal? Porque te puedes imaginar un penal de fútbol. Entonces aquí tenemos a un invitado que nos va a explicar una parte de eso, por qué se le dice normalmente penal en lugar de reclusorio, cárcel, o qué tiene que ver estas palabras, o si solo son sinónimos. Y este invitado es de la Ciudad de México, solo les podemos decir eso, puesto que es un tema muy sensible, delicado, y sabemos que en México, pues muchas veces algunas personas lo toman como personal esta información, entonces queremos cuidar su imagen y acuérdense que solo vamos a exponer lo que pasa en nuestro país. Hay cosas que desgraciadamente no nos van a gustar que están pasando, pero la gente debemos de saber y sobre todo ver la forma de cómo entre nosotros poner algo preventivo para no llegar a este tipo de situaciones. Y estamos aquí con nuestro amigo, ¿cómo tú quieres que te llamemos? Gasparín, Toñito, Pedrito. César. El César. ¿Cómo te sientes, César? Muy bien, agradecido por la invitación. La invitación por la que me hiciste y más que nada estoy agradecido de compartir esta información o más que información, historias que pasan dentro del penal para que pues, obviamente los jóvenes, todas las personas pues no caigan en esta situación de algún delito. Excelente. Pues antes de ingresar al tema, ¿te parece que te haga un cuestionamiento a ver qué se te viene a la mente? Y mi pregunta sería, tú que sabes tanto de los penales, sabes todo lo que se vive, ¿qué te gustaría? ¿Tener un año enfermedad? Saber que por un año vas a vivir una enfermedad terminal, pero vas a vivirla en tu casa. ¿O 10 años con más vida, pero en la cárcel, o en el penal, o en el reclusorio? ¿Cuál elegirías y por qué? En lo personal elegiría la cárcel, el penal. ¿Sí? Sí, Ok, no me imaginaba la respuesta, pero dinos por qué. sí, porque pues es muy sencillo. Todo ser humano tenemos ese instinto de sobrevivir, de supervivencia. Entonces, puedes estar dentro de un penal, vivir 10 años, o como tú mencionas, un año, ¿no? Entonces yo creo que es vivir, porque en ese tiempo son 20 años, pasan de tu vida, más en cambio vas a salir algún día. Vas a salir y dentro de un penal se viven cosas buenas y cosas malas. Entonces, vivir o morir, yo elegiría vivir, aunque en un penal. Ah, qué buen punto. Eso me gustó porque, pues, platicábamos antes de iniciar el podcast, es que sí hay situaciones muy complicadas, delicadas, que se vive en un penal, o en un reclusorio, en una cárcel. Y has dado esperanza de que, o sea, aunque sea fuerte, pero puedes ver la manera de escabullirte de muchas cosas que pasan en el penal. Y también Sí, exacto. por eso estás acá. Sí, Para todos los muchachos que ya están ahí o acaban de entrar y sus familiares van a ver este podcast, pues algunas claves les pueden servir. sí, Y claro. para los que no estén, pues mejor eviten llegar ahí, ¿no? Y platícanos un poco desde cómo inició todo esto, yo sé un poco de tu historia, que antes estuviste, me parece que en transporte público, tuviste varios trabajos, pero cómo llegas a este ámbito de lo penal y que nos digas cómo nos vamos a referir al tema, más como penales, cárceles o reclusorios. En cuanto a cómo nos vamos a referir, yo creo que todos los sinónimos o todas las, como lo llamemos, son
viables. Lo podemos llamar cárcel porque pues, es una cárcel, lo podemos llamar penal porque son sinónimos o son conceptos que van cambiando de nombre con el paso del tiempo. En la actualidad, una cárcel o un penal es llamado Centro Penitenciario y de Reinserción Social, ya sea eh, Texcoco, Valle de Bravo, todo es Centro Penitenciario y de Reinserción Social, el nombre correcto en la actualidad. Obviamente con los años han venido cambiando, que anteriormente era penal, antes era cárcel, pero ahora su nombre real es Centro Penitenciario y de Reinserción Social, ya sea, te digo, Texcoco o Valle de Bravo, ¿no? Ese es el nombre correcto. Ok, pero pues vamos a optar por cárcel o reclusorio penal para que se les haga un poco más fácil, porque el otro se me hace más científico y Sí. está agradable, pero luego la gente va a decir, ¿cómo? ¿De qué están hablando? Sí, porque al final de cuentas, una cárcel es para reinserción. Una persona que comete un delito es reinserción social. Se va a compurgar una pena, pero ahí mismo va a iniciar cuando salga, va a salir obviamente ya para reinsertarse en la sociedad. Sí va a cumplir su pena, sí va a cumplir su castigo, pero igual es reinsertarse a la sociedad, por eso es reinserción social. A la sociedad y como un hombre eh, común y corriente como todos nosotros. Excelente, entonces nos ibas a explicar cómo llegas a este mundo de los reclusorios, de los penales, de las cárceles. Sí, como tú mencionabas, yo anteriormente litigaba, soy abogado, litigaba, estuve en despachos, posteriormente entré a una empresa de transporte público, en el cual me desempeñé 3 años. Posteriormente ingreso aquí, en el sistema penitenciario, el cual estoy en un área administrativa y obviamente pues veo bastantes casos. ¿Cómo llego aquí en el centro penitenciario? Por un amigo. Un amigo me comentó pues que si no me interesaba ingresar a laborar aquí en la Dirección General de Prevención, el cual yo estaba muy bien en mi trabajo, pero igual estaba como que la inquietud de saber y conocer qué es lo que se hace dentro de un penal, qué es lo que se hace, cómo se trabaja. Porque sí, no es fácil, ¿verdad? Que cualquier persona pueda entrar, aunque sea abogado. No, obviamente no. Pues yo inicié trámites, aproximadamente tardé como año y medio, 2 años en exámenes, porque es un proceso de reclutamiento, donde obviamente pues no es fácil entrar en cualquier dependencia de gobierno, porque al final de cuentas pues soy un servidor público y en este caso pues en un penal. Claro. Sí, yo pensé que te podía decir, ¿sabes qué, Oscar? Mañana termino de abogado y ya la próxima semana ingreso al penal como No. servidor público, pero no, no es así. No es así. Sí, son muchas cosas y tiene que ser, ¿no? Porque estamos hablando de un tema muy delicado, ¿no? ¿Y cómo podemos ingresar a ese tema? Hablarles como algo general de lo que has aprendido, en este caso, pues la historia de los penales, para ya ir en contexto, lo que nos quieras compartir, lo que tú has vivido, o sea, en México te contaron ahí tus superiores, o tú has visto, ¿sabes qué? En el año 80, 90 pasaba esto, para ir entrando más en la historia, la carnita del podcast, diríamos aquí. Sí, pues mira, los penales, los centros penitenciarios, pues han existido desde hace años. Obviamente con el paso del tiempo pues han cambiado su sistema, en cómo se viene eh, desarrollando, impulsando, o en este caso el proceso penal que llevas dentro de, de una cárcel. Eh, pues sí, como tú lo dices, con las experiencias o con las personas que convives, pues te platican muchas situaciones que han pasado a lo largo de los años. Eh, Por ejemplo, para los penales seguir, o sea, hay, diferentes tipos de penales, donde me imagino en algunos solo van hombres
¿Y en otros mixtos o en esa parte cómo está en México? Sí, en México aproximadamente existen 32 penales en el Estado de México. La Ciudad de México igual existen penales y como tú lo mencionas, hay penales mixtos donde nos encontramos con hombres y mujeres y hay nada más penales que albergan, en este caso hombres o mujeres también. Ajá. Y tenemos también en el caso un reclusorio para adolescentes, para menores de edad, En este caso entran desde qué edad en los adolescentes. desde el 10 años hasta los 17 años. Ah, o sea, si hay casos así de Sí, niños tan pequeños. sí, sí. ¿Tienes alguno en particular que te haya marcado, que recuerdes, que nos quisieras compartir? Sí, tuve, bueno, no estuve trabajando con menores, pero tengo conocidos que trabajaron ahí con menores de edad, el cual dentro del penal pues, se ven muchas cosas, ¿no? Entonces, una de ellas es de que una chica adolescente quedó embarazada por un servidor público dentro del penal. Ajá. Creo que era el director, ¿no? Algo así comentaban en su momento. Sí, pasó ya tiene tiempo y se comenta que fue el director, en este caso, quien tenía un romance con una menor. En este caso era una privada de la libertad, menor de edad, y tenían ahí un romance, el cual quedó embarazada. Pero esta chica aproximadamente qué edad tenía. 16 años, más o menos tenía. Sí, porque cuentan que era guapa, ¿no? Que Sí, obviamente en el penal, pues obviamente existen todo tipo de mujeres, entran guapas, de todo, pues, vaya. Entonces ahí cayó el director con esta chica. quedó embarazada esta chica y por ahí se escucha que tuvieron un problema, porque hubo complicaciones en su embarazo y la sacan del penal para poderla atender en un hospital. El detalle es que pues, obviamente la llevan a un hospital público y la chica al sentirse amenazada y confusa, pues empieza a decirle al Ministerio Público cuál era la situación de quién está embarazada, por qué estaba embarazada y todo, todo. Y al final perdió su hijo y sí se complicó todo. Obviamente como director, si se hubiera podido controlar ahí en el reclusorio, a lo mejor un doctor lo hubiera checado del mismo reclusorio para que no tuviera que salir, pues todo se quedaba ahí, ¿no? Porque como director podía controlar esa parte, ¿no? Sí, fíjate que aquí un punto muy importante es de que el director tiene conocimiento de todo lo que pasa dentro de un penal, de todo. No puede decir que no sabía o alguna excusa del motivo del por qué pasaron las cosas. Entonces, aquí un punto muy importante es de que todos los directores tienen conocimiento de lo que pasa dentro de un penal. Entonces, ahí el director se le salió de las manos su problema y pues ya no supo qué hacer en esa situación. Entonces me imagino que pues los directores, abusando de su poder, hacen como un estilo pasarela, ¿no? Casi pásenme las nuevas, ¿no? Quiero platicar con ellas. Bueno, ese es el mejor de los casos. Me imagino que hasta les pide que se desnuden o qué tanto has escuchado al respecto de esa parte. Sí, cuando llegan, obviamente, cuando llega un interno, una interna dentro del penal, pues sí, hay varias áreas donde un interno es entrevistado. Área de psicología, área médica, área de criminología, área educativa. Entonces todas las personas eh, pasan por un proceso. Y como te vuelvo a mencionar, el director tiene conocimiento de quién entra, quién sale, eh, y todo el proceso penal dentro de todo el proceso penal referente a cada persona. Por ejemplo, hoy llegó su sentencia de tal persona, el director tiene conocimiento. Porque al final, uno como servidor público, realizamos
realizamos cosas administrativas, jurídicas, pero al final de cuentas las firma el director. Todo pasa por manos del director. O sea, el director, si de repente caíste en ese reclusorio y es tu cuate y dices, ¿qué onda tú, carnal? ¿Ahora qué andas haciendo por acá? No, pues fíjese que me metí en una riña y pues me dijeron que en esa riña yo había violado a una chica. Este, ¿Cómo ven que me puede ayudar? Pues eres mi camarada, no hay bronca. Está tu caso así, hacemos que se pierda el expediente o hasta dónde puede llegar el director. El director se puede influir en muchos aspectos. Director o directora. Ya ahorita en la actualidad probablemente hay directores y directores en cualquier penal. Aquí entró, recuerdo que donde yo estaba, porque estuve en varios distintos penales, ingresó una persona que era conocido de un director, pero igual era conocido de un juez. Entonces esta persona entró por el delito de homicidio, el cual solamente dio una fianza, le dieron libertad condicional bajo brazalete, le otorgó un brazalete y salió. Y aún así cometió el delito de homicidio y pues obviamente pues, le otorgaron su brazalete. Salió a los 8 días, yo creo. Entonces hubo un poquito de influencias tanto como director, como por el juez y como la persona conocida. De hecho, no sé si has escuchado esta parte donde dicen, es que solo los pobres, o qué más, hay otra palabra, y dicen que solo esos dos tipos de personas están en la cárcel. Sí, lamentablemente ingresan personas que tienen mucho dinero y personas que no tienen dinero. Entonces, sí influye muchísimo el dinero. Como tú lo mencionas, hay personas inocentes que, pues, por no tener los recursos necesarios por una buena defensa, pues están dentro de un penal. ¿Tú que llevas ya cuántos años en esto? Aproximadamente 10 años. Ya 10 años. Bueno, en estos 10 años, entre tus conocidos, lo que vives el día a día en el penal, pues ¿qué porcentaje podrías calcular del 100% de los que están en la cárcel? ¿Cuántos calculas que pueden ser inocentes? 50%. Fácilmente, sí. Entonces está pues, muy grave la situación. De hecho, aunque tengas influencias y dinero, pero si tu personalidad es muy prepotente, si te ganaste muchos enemigos fuera, pues obviamente vas a tener enemigos de poder también. Lo que le pasó al Fofo Márquez, ¿estás de acuerdo? Sí, Hay una paloma también para las instituciones, ¿no? pues no tanto. Las noticias pasan una cosa y la realidad es otra. Ok, a ver, platícanos, ¿cómo viste tú ese caso? El caso de Fofo Márquez obviamente sí fue una imprudencia por parte de él, que obviamente no era la primera, ¿no? Pero pues obviamente las redes sociales ahorita ya están con todo. Entonces hubo un poquito de presión social para el juez, en este caso, para no dejarlo salir. Porque si le hubiera tocado tal vez con anterioridad, hubiera salido inmediatamente. En el penal en el que se haya encontrado o en el que esté, obviamente hay como te mencioné, un director o una directora, donde cada persona paga una cuota por, eh, por, para protección. Okay. Entonces, en este caso... ¿Hay un costo aproximado, más o menos? No, porque obviamente, como dice el dicho... De acuerdo al sapo, la pedra. Exactamente, okay. Sí. Tú tienes, más o menos económicamente, tienes 100,000, 200,000, entonces tú vas a pagar al mes 20,000 pesos. Okay. Y te va a cobrar 20,000 pesos porque estés bien, no te molesten. Entonces, Fofo Márquez está bien, está cómodamente en su habitación, con todas las comunidades que le pueden otorgar ahí dentro del penal. Grabando podcast también desde... Sí, también de hecho, él tiene celular, televisión y vive cómodamente. ¿Por qué? Porque usualmente su estatus pues, lo tiene. Entonces él paga para que viva bien. Otra cosa que quiero mencionar es de que, como te explicaba, que la presión de la sociedad, pues obviamente pues, no lo deja salir. No lo deja salir porque pues, obviamente ya sería
Con esto de la recurrencia judicial ya sería una imprudencia por parte del juez otorgar la libertad por, por el delito, ¿no? Entonces él vive cómodamente, él está bien, no creo que haya alguna violación de sus derechos dentro del penal, pero pues como te digo, más en cambio sí lo hay, ¿no? Entonces como tú dices, lo acabas de mencionar, depende el sapo pues, de la pedrada. Ok, entonces, para todos los, ¿cómo les llaman a los haters, ¿no? Sí. Los que les caía mal el fofo, pues lamento decirles que pues no está mal. No, Está bien. realmente está bien, obviamente pues no goza de su libertad, pero dentro del penal está bien. Ajá. Excelente. Nos contabas también una historia del cura. Se me hace importante que lo compartas aquí en el público porque yo me quedé a la mitad. Dije, mejor que la Sí. cuente en vivo. Sí, claro, estamos platicando de un cura, de un padre. Un tiempo en un penal, las cosas administrativas que yo realizaba era tomar sus datos, sus huellas, toda la información de él y hacer una pequeña entrevista. Entonces me empieza a platicar esta persona, 35 años, por lo mucho tenía esta persona, me empieza a platicar de cómo llegó ahí en el penal, de cómo llega, y pues ya me empieza a platicar que él tenía una pareja en la Ciudad de México, tenía una pareja y se conocieron, salían, y que su pareja, su misma pareja, fue quien lo metió dentro del penal porque lo acusó de secuestro. Su pareja, por celos, imagínate, por celos, lo estaba coqueteando, no sé, con otra persona, con un amigo, no sé. Y entonces se entera la otra persona, su novio, en este caso, se entera y lo cita en su casa, lo cita, le quita su teléfono y llama a las autoridades mencionándole que estaba secuestrado, que lo tenía secuestrado tal persona y pues ya ingresa al penal. Obviamente dan su declaración ante las autoridades, pero sí ingresó al penal y obviamente al ingresar a un penal pues ya no es como que lo más grato pasar por esa situación. Entonces cualquier persona que ingresa en un penal pues sí tiene miedo, incertidumbre de lo que vaya a pasar, porque muchas personas entran, quién sabe si salgan. Entonces en este caso pues él me empieza a platicar su historia de que lo acusa por secuestro y pues ya, que era padre, que él daba misas en la Ciudad de México, no recuerdo la capilla donde daba misas, pero que ganaba muy bien de sus misas, que trabajaba 3, 4 días a la semana, sacándose un buen porcentaje de dinero en cada misa, más sus limonas, y pues que de ella se iba a su pueblo natal y se iba con su novio. Con su novio, imagínate la ironía de las cosas, ¿no? Claro. Que una persona, un padre que te inculca Ciertos valores, ciertos ¿no? valores dentro de la iglesia, pues haya estado en el penal, haya tenido su pareja, y pues su pareja fue quien lo acusó de ese delito. Ajá. Sí, hay cosas que no te imaginas que también hay otra frase, ¿no? Que a veces es más cruel la realidad que la ficción, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, entonces tú que has vivido esta parte de los penales y en algún momento hasta has interactuado brevemente con los reos, porque por lo que me cuentas, pues no te dejan tanto tiempo. ¿Hay como algunas recomendaciones? Supongamos que tu mejor amigo lo ingresan mañana al penal. ¿Hay algunas recomendaciones que a través de su familia les tendrías que decir? Oye, llévate estas 3 cosas mínimo, estas 5 cosas, para que te vaya de la mejor manera en el penal. Es que cuando ingresas a un penal es muy complicado. Desde que pones un pie dentro de la cárcel, pues ya te tratan muy mal. Obviamente pasas por diferentes filtros y uno de ellos obviamente es con los custodios. Los custodios tienen su función dentro de un penal, que es custodiar a la gente, más en cambio
Pues como dicen por ahí, todos le dan su calentadita. El custodio, para los que nos ven fuera de México y fuera de estos países muy homólogos a México que no entienden qué es un custodio, ¿qué sería? Es el servidor público que trabaja dentro de un penal y cuida a los reos, Okay. protege a los reos. Ajá. Entonces sí es cierto que los golpean. Sí, entrando, depende del delito que hayas cometido. Primero, pues sí, los empiezan a golpear. Ahí otra vez vamos a los contactos, ¿no? Si de ahí alguno de los custodios lo conoces, igual, no, es mi cuate, ¿no? También te puede salvar. Sí, 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 si eres conocido de algún custodio o de algún, eh, en este caso, director, porque te digo que el director es el que es la cabecilla de un centro, Ok. pues sí, sí lo tratan con, o si eres conocido de alguna persona importante afuera, pues sí lo tratan con, diferente. Y pues ya hasta que estamos con estas historias complicadas en los reclusorios y seguramente pues quieren saber estrategias, sobre todo los que pues recién se enteraron que por ahí pues los inculparon, los andan buscando, ¿no? ¿Y cómo podrían hacer o evitar que no los violaran en la cárcel? No comentar, una de las cosas es cuando ingresas dentro del penal, si ingresas por delito de violación o abuso sexual, no comentar esa situación, sino decir que entraste por robo, tal vez, o entraste por daño a los bienes, cualquier otro delito. Ok, entonces una de esas formas es no contar. Sí, no contar y portarte bien y obedecer. Una de las cosas es obedecer a cualquier autoridad o a cualquier persona que ya esté dentro del penal. Si te dice, ¿sabe qué? Pues tráeme esto, hazlo. Pero ahí dirían en el lenguaje vulgo, si tu traserito ya le gustó a alguien, ya valió, ¿no? Sí, 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 está un poquito más complicado eh, porque dentro del penal pues igual hay poderes, hay bandas que se dedican a extorsionar o a, como acá fuera, sus derechos de piso. Entonces, sí, ese es muy complicado de salvarte ya cuando una persona pues ya tiene Tienen la mira. exactamente. Y sí pasa como en las películas que te estás bañando y de repente se está bañando el compañero y el jabón se te cayó y en eso que te agachas pues ya te agarran por... Sí, 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 obviamente sí existe Sí, todo sí eso. pasa. Sí, Sí, hay personas que Entonces mejor ya ni agacharse por el jabón. No, ya no. Normal, ya. No, sí, sí está muy, muy complicado, sí pasa. Eh, abusan sexualmente de ti y muchísimas más cosas. Pues más o menos algún reclusorio que sepas, los pasan de 10 en 10, tienen 3 minutos para bañarse, 5, ¿cuánto? No, en cada celda tiene su baño. Ok. Entonces les quitan el agua y les dan agua. Por ejemplo, dan agua de las 6 a las 8 de la mañana. 6 o una hora. Les dan agua y pues ya tienen tipo de baños ahí en su celda. Ok, y las celdas, ya comentaste que depende la economía que tengas, ¿no? Es la celda que te va a tocar, pero para el común denominador, que pues apenas tienes para comer afuera de la cárcel, pues entrando, pues obviamente no va a haber apoyo económico. ¿A cuántos les dan por celda? ¿Cuántos están en cada celda? ¿Cómo está? Mira, en cada penal tienen módulos. En cada penal se divide por módulos. Cada módulo tiene sus celdas. Entonces, como te vuelvo a mencionar, estuve en varios penales y hay un módulo para los castigados, hay un módulo para los bien portados y hay un módulo para los de nuevo ingreso. Entonces, cuando tú ingresas, hay un módulo especial para como te voy a mencionar, nuevo ingreso. No están con los sentenciados, porque dentro del penal están eh, los de nuevo ingreso vinculados y los sentenciados. En este caso se puede decir procesados, que son los de nuevo ingreso, los que van entrando y no saben si se van a quedar o no se van a quedar o salen a los 3 días. Entonces,
son los procesados, vinculados y sentenciados. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesados ingresas hoy y tal vez te vayas mañana o pasado mañana, de acuerdo al delito que hayas cometido. Procesados seguramente están en un módulo diferente. Los vinculados es cuando ya determinan tu situación jurídica, que quiere decir que sí, probablemente sí es culpable, pero aún no tiene sentencia, no te dicta sentencia, entonces es un módulo independiente. Y ya cuando eres sentenciado, pues ya tienes una pena por qué cumplir y te mandan a otro módulo. Entonces, primer módulo, procesados. Segundo módulo, vinculados. Y tercer módulo, sentenciados. Pero en los sentenciados ya hay varios módulos dentro de ellos. Como te voy a mencionar, los que se portan bien, los castigados. Y pues, obviamente en cada módulo tiene sus privilegios. En cada módulo hay canchas de fútbol, puedes trabajar, puedes hacer deporte. Entonces, en cada módulo, pues obviamente depende de tu estatus económico, porque y tu buena ¿Buen comportamiento? tu buen comportamiento. Obviamente, si eres un chavo rebelde o extorsionador dentro del penal, pues te mandan a un módulo donde no hay nada. Entonces también alguna estrategia podría ser para bajar pues de alguna manera tu sentencia. Supongamos, pues, tienes 5 años, ¿no? Ajá. Y dices, bueno, pues háblale a Julián, que este chavo ves que es bien creativo y tiene unas amigas escort. Dile que se va a hacer pasar por mi mamá y que negocie con el director para ver si me bajan a 3 años. ¿Has escuchado algo así que se ha dado o se puede dar? No nos puede dar. ¿Por qué? Porque la única forma de que pueda salir antes es porque ya tienes una pena, una sentencia por qué cumplir. Esa pena solamente se puede reducir con un amparo, en este caso, o buen comportamiento. Y de acuerdo, obviamente, al delito que es cometido. Si es delito grave, pues son muy pocas las probabilidades que puede salir con anterioridad. Pero si es un delito no grave, sí puede salir. Y obviamente ahí sí influye el director, porque el director es el que te puede decir, no, pues este chico se portó bien o no se portó bien, entonces le conceden un beneficio. Por ejemplo, tú cometiste el delito de robo con violencia. Robo con violencia si lo cometiste, la pena mínima son 10 años, va de los 10 años a los 30 años, robo con violencia. Entonces depende de que hayas robado y varias circunstancias. Entonces, ¿qué influye? Tú cometiste ese delito, lo aceptaste y el juez te dio 10 años de prisión. Pero la ley de ejecución penal en unos artículos dice que tú tienes un beneficio de poder salir con el 50% o el 70% de tu pena. Pero para tener ese beneficio debes de cumplir con unos requisitos y esos requisitos son dentro del penal. Tener buena conducta, cumplir con tus actividades, tal vez trabajar y obviamente pues aportar un capital dentro del penal. Pero pues cabe la situación que tú le caes mal a algún servidor público, aún así que te hayas portado bien, que cumplas con todos los requisitos, pues no te dejan salir, no te dan ese beneficio. Y pues ahí hay la posibilidad de que tú le digas al servidor público, ¿sabes qué? Pues te voy a dar X cantidad. Proponme para mi beneficio. Porque al final de cuentas la autoridad penitenciaria es la que te propone para que tú puedas salir. Entonces si tú ayudas al servidor público a que te ayude, pues es muy probable que salgas con anterioridad. Ah, ok, sí, hay todos esos beneficios. Entonces lo único que podía negociar ahí tu familiar para platicar con el director es que pues no te golpeen a lo mejor, ¿no? Ajá, que no te golpeen y vivir cómodamente. Sí, porque pues hoy en día hay derechos humanos, ¿no? Claro. Oye, y hay muchos lenguajes en el reclusorio, como en todos los lugares
de repente se juntan muchas personas, ¿no? Pero en este caso hay palabras también y frases. He escuchado la del panqué. Explícanos un poquito qué significa el panqué. Sí, mira, un panqué es una persona, No el de la marca que sabemos que vende mucho. un panquecito, ¿no? Un panqué es la persona privada de libertad dentro de un penal. Se les llama así los que tienen solvencia económica, los que tienen dinero, se puede decir. Un panqué luego se distingue por la forma en cómo se viste. Ok. Zapatos, tenis buenos, de marca, sus cadenitas, relojes, su ropa bien vestido dentro de un penal. Y tiene obviamente dentro del penal hay muchas actividades y hay tiendas dentro de un penal. Y ellos son dueños de las tiendas. El director te dice, ¿sabes qué? En este módulo tengo 2 tiendas. Quiero 2 encargados de cada tienda. Entonces un panqué pues es el dueño de la tienda. El director le dice, ¿sabes qué? Yo nada más quiero que me des X cantidad por la tienda. Tú la administras, tú vendes, tú haces lo que tú quieres con esa tienda y a mí solamente dame mi cuota al mes. Entonces, un panqué por lo regular es la persona que administra las tiendas. Un panqué es el que tiene el dinero dentro del penal. Ok, entonces pues sí, hay que aprenderse el lenguaje también, ¿verdad? Sí, Bien inocente llegas y, pues sí, pásame el panqué, ¿no? Y pues, de alguna forma, pues, hay un sinfín de cosas que aprender con este tema. Y, por ejemplo, los custodios, en este caso, están por zonas, 20 celdas, 30 celdas, entre custodios, si le hablas bien a uno, pero a otro no, te pueden perjudicar. ¿Cómo está la parte de la función del custodio en ese sentido, del apoyo al reo o no apoyarlo? Lamentablemente, el sistema penitenciario está muy degradado, pero más en cambio, pues tienen que hacer posible con los recursos que tienen, ¿no? Digo recursos porque pues, se maneja mucho dinero dentro del penal, pero pues obviamente no es para beneficio de. En este caso hay poco personal, tanto administrativo como operativo, en este caso. Operativo, los custodios, ¿no? Como tú haces mención, ¿cuántos custodios hay por celda, por módulos? Hay muy pocos custodios, muy pocos custodios. Hay casos donde los custodios están por turno. Hoy es mi turno, salgo mañana, pero ¿qué crees que va a llegar tal autoridad o tal juez? Quédate, para que obviamente no se vean muy poco personal de custodia. Entonces sí está muy complicado en el sentido de los custodios porque pues no hay suficiente personal para cubrir y inspeccionar bien los módulos o las celdas, en este caso. Pues, obviamente se presta para muchas actividades. Cuando tú eres encargado de una celda, obviamente tienes a tu jefe a quien obedeces. Entonces, si tu jefe no te dice, ¿sabes qué? No le ayudes, no te muevas, pues obviamente, pues, aunque el custodio te hable o te diga que lo apoyes, pues no puedes. Debes de permanecer el lugar donde te asignaron. Y obviamente, pues, como todo en la vida, ¿no? Hay custodios que solo ya hasta les gusta maltratar a la gente, me imagino, ¿no? O es su forma de decir, es que solo así van a entender, ¿no? Lo que es el mundo de la cárcel. Y hay lugares específicos donde los llevan a que los golpean o en cualquier parte lo hacen. Cuando los golpean, un custodio o algún comandante dentro del penal, si no es su intención golpearlo, pues obviamente en su celda, ¿no? 2, 3 golpes y ya está ahí. Pero si ya es su intención golpearlos bien, sí, obviamente que hay áreas específicas. Una de ellas es el área médica, donde llevan a cualquier interno que se siente mal o que tiene problemas de salud, lo llevan al área médica y pues ahí se quejan, lloran. Entonces ahí es un punto clave donde los llevan a golpear. Los sacan de su celda, los llevan al área médica y pues ahí los golpean. Me tocó ver donde
ya hay custodios específicos que, como tú mencionas, ya por placer o por lo que tú quieras, son los golpeadores dentro de... Y esa es su tarea, ¿sabes qué? Mandan a tal persona y pues ya los empiezan a golpear y pues obviamente pues gritan y toda la situación que conlleva los golpes, pero pues como están en un área médica, pues no tienen como que Se confunden, ¿no? Piensan, imagino, pues son los enfermos, ¿no? Que se están quejando por el tratamiento que les están haciendo. Sí, exactamente. Igual me imagino que ahí violan también, ¿no? Sí, Por sí. confundir esta parte y no haya quien diga, ah, pues está pasando algo, ¿no? Sí. Sí, pues triste esta realidad, ¿no? No quisiéramos que fuera así, pero son cosas que pasan. ¿Y tú estás de acuerdo que los golpeen? ¿Qué piensas al respecto? Está complicado, porque en la parte humana, en lo personal, hay un dicho que todos merecemos una segunda oportunidad, pero yo he convivido con los reos, con los PPLs. Yo he convivido con esas personas y como te vuelvo a mencionar, hay un 50% que son inocentes y un 50% que son culpables. Y en este caso yo me he puesto a platicar con personas inocentes y culpables, en el cual pues sí te tiende el corazón de decir, o tal vez sentir lástima por esa persona, ¿no? Y decir, sí se merecen una segunda oportunidad. Pero también me he puesto a platicar con las víctimas o familiares de víctimas. Y también es desgarrador escuchar la preocupación de que su familiar fue secuestrado, violado. Y entonces sí es un poquito complicado ahí en decir que merecen una segunda oportunidad. Porque te pones a platicar con esas personas y con las víctimas o familiares de las víctimas. Y sí es totalmente desgarrador. Y al contrario, ¿no? Dices, pues qué bueno que está en la cárcel, qué bueno que lo violen, qué bueno que le pase todas las cosas dentro del penal, porque se lo merece, ¿no? Pagar lo que ha hecho, porque pues, obviamente no es grato saber que violaron a un familiar tuyo o que estuvo secuestrado, ¿no? Y tú sabes que esa persona pues, está dentro del penal. Entonces, en lo personal, mmm, yo creo que las personas malas se merecen su castigo. Sí, se merecen su castigo. Pero puede caber una posibilidad que sí tengan una segunda oportunidad. Pero sí lo veo un poquito complicado en ese sentido por el delito que hayan cometido. Porque es como, bueno, en lo personal, si tú cometiste un robo y no fue muy grave el robo, yo siento que esas personas sí merecen una segunda oportunidad. Oye, y también del tamaño de la celda como tal. Había escuchado que hay unas celdas pues realmente no muy grandes, quizás, no sé, 5 por 5 exagerado. Y a veces hay 20, 30 reos y que algunos se tienen que colgar para dormir porque ya no hay literas. ¿Sí es cierto eso? Sí, sí, claro que sí es cierto. Más en el Valle de México hay, hay dos, ¿cómo te explico? Dos zonas. Una zona es el Valle de Toluca y la otra es Valle de México. Entonces, Valle de México pues, está pegado a la ciudad y sí hay mucha delincuencia, hay muchos que ingresan y sí hay bastantes, dentro de una celda hace caber más de 30 personas y sí se duermen. ¿Y la celda cuánto mide? Sí, más o menos como te dije. Ah, sí, 5 por 5. sí, exactamente, más o menos. Y 30 personas, sí. Sí, 30 personas ahí. Y yo me quejo de mi cuarto que está chico y es 4 por 4. Ah, sí. Fíjate que hay unos penales donde no hay sobrepoblación y sí viven cómodamente. ¿Qué temas así como que no son, pues obviamente no son expuestos a nosotros como ciudadanos, pero que sí pasan? Una de las cosas es fiestas dentro del penal. Sí, ¿Sabes qué? Pues ya vi más o menos que hay varias chicas guapas, el director dice, pues vamos a hacer una fiestecita. sí, vamos a hacer una fiestecita. Sí, sí se dan mucho las fiestas. Por ejemplo, si tú te quieres casar tal día, no sé, sin complicaciones, porque obviamente dentro del penal hay todo. Es como una colonia pequeña donde conoces a tu pareja,
te casas dentro del penal, tienes a tu hijo dentro del penal y vives una vida dentro del penal. Entonces le dices a la autoridad, ¿sabes qué? Me quiero casar y pues hacen tu boda bien dentro del penal. Pero me imagino que pues, seleccionan, ¿no? ¿Quién va a asistir? Sí, ya cuando ya hay situaciones económicas, pues ya puede entrar cualquier persona, entrar y salir y pues ya hacen todo. Ah, ok. ¿Tú te han invitado a algún...? No. He visto, pero no. Yo creo que hasta también lo pensarías, ¿no? En asistir, ¿no? Que Sí. te vaya a salir de control algo. Sí, no es fácil, ¿no? Y por ejemplo, cuando das una charla a alguien de los que son muy altruistas, quieran ayudar a los reos, si hay como cierto peligro o realmente no hay tanto peligro que vayas a dar una conferencia, o algún tipo de ayuda. O visitarlos, si sabes que no tienes familiares, díganme quién no tiene y yo le doy una hora de mi tiempo. Sí lo hay. Como te mencionaba, hay módulos, diferentes módulos donde las personas se portan bien, no se portan mal, ¿no? Y en este caso todas las personas están identificadas. Y hay personas que llevan bien su proceso, se portan bien, asisten a todos los eventos. Y sí, clasifican a las personas que les puedes ayudar, porque obviamente hay personas malas y hay personas buenas, que sí se quieren reinsertar a la sociedad. Y sí hay un riesgo porque pues, es la cárcel, no sabes cómo vayan a tomar cualquier persona la situación en la que está. Pues es la cárcel, ¿no? Está por algo ahí, la mayoría. Tú estés confiado de, no, pues ya me dijeron que este muchacho tiene buen comportamiento, le va a dar un abrazo, que por ahí te dé un... Sí, suele pasar. Ahora, ¿qué pasó si no haces una frase, Fabio, que no te estoy encargando? Sí, puede pasar, pero te digo que ya los tienen clasificados y es muy poco probable que te lastimen ya cuando vas a dar una conferencia o esa situación, porque alguien externo va acompañado de un custodio. Cuando es la primera vez o la persona sí está un poquito inquieta, va acompañado de un custodio, el cual obviamente lo supervisa para no tener algún accidente. Y que se nos ha escapado de lo que tú has vivido y no es tan fácil que lo cuenten las autoridades que trabajan ahí. Las fugas o las riñas dentro de un penal. Una riña, una vez hubo como 30 muertos dentro de un penal. Se hizo una riña, se empezaron a golpear entre banditas y se les salió de la mano a muchas personas. Esa es una y las riñas y ¿qué te había mencionado? Fue Las fugas. Ajá, las fugas los distorsionan como realmente pasan las cosas dentro de... Hasta a lo mejor puede haber algunos implicados, servidores públicos, dentro de las fugas de los reos. Ha llegado a pasar que, como te vuelvo a mencionar, las autoridades pues tienen conocimiento de todo lo que pasa dentro de un penal. Y te digo que las fugas dentro de los penales, porque las fugas, muy pocas personas saben, ¿no? De que se fugó tal persona. Pero esa fuga a lo mejor ya estaba planeada desde arriba. Entonces, eso es lo que esconden. Porque así será. Distorsionan, la realidad, cómo pasan las cosas. Y como dices, todo es por contactos, cómo te lleves con los custodios en la cárcel para que te cuiden y también el dinero que está dando tu familia para que te protejan. Exactamente. Sin embargo, siempre va a haber alguien que no le caigas bien, aunque no le hayas hecho nada. Es decir, ese moreno no me cae bien, a mí nada más me caen bien los güeros, ¿no? Puede pedir quedar de acuerdo con el custodio. ¿Sabes qué? Ten esta lana, déjame abierta la celda de tal persona y la mía, porque le voy a ir a dar una madrina. Así se da, o nada más es en las películas que... No sé, claro que sí se da y más seguido de lo que tú crees. Sí pagan para que tú... Claro, sí para que los golpeen. Sí, los custodios se prestan. No todos, obviamente, pero sí hay varios custodios que se prestan para ese tipo de situación. Sí, porque si haces cuentas, por ejemplo, un custodio, 3 favorcitos así mínimo que le den a 500 mínimo. Sí. Esos son 1,500 por 5 días, son 7,500 a la semana, por 4 semanas.
Sí, sí. Más sueldo, ¿no? Más sueldo, lamentablemente. Sí. Ahora ya Carlos van a querer trabajar en el reclusorio, ¿no? No, ¿qué crees? Que no es nada grato interactuar con personas eh, delictuosas o personas que cometieron un delito. No es nada grato, más en cambio pues tienes que interactuar. En varios penales, como te comentaba, tienen sus reglas. Entonces hay penales donde sí te dejan interactuar con los PPLs y hay penales donde no te dejan interactuar. Solamente tú haces tu trabajo administrativo y pues tú no sabes nada, no ves nada, nada. Ajá, sí, Ya depende mucho del director, ¿no? Cómo se ponga. sí, exactamente. Y la comida, de repente hubo ahí un influencer que vi recientemente que hizo un reportaje en un reclusorio. Se veía todo ordenado, ¿no? Todo lo positivo mostró. Y es bueno, ¿no? Para saber también eso bueno. Pero así como la realidad no la mostró tanto. Entonces en la comida me imagino que también pasa algo ahí, es clasificada también, ¿no? Los que pagan, pues también les dan bien de comer. Y los que no, me imagino que hasta Pues se va a perder o Sí, no sé. sí, es igual como acá afuera. Obviamente si tienes dinero, pues vas a un restaurante bien, ¿no? Te compras tu comida, pero solamente si no tienes dinero, pues come las sobras. Igual pasa dentro de un penal. Les dan de comer, pero obviamente pues no es como tú mencionabas el influencer que dices que sí, yo vi el video donde la cocina bien limpia y siempre está limpia, pero pues no es así. Ok. Lamentablemente el que tiene dinero pues manda a hacer su comida y de hecho hasta puede pedir comida de afuera que la traigan y come bien. Sus familiares le pueden llevar mariscos, una carne especial y dentro se la hacen. Las personas que se encargan de la cocina, los PPLs, como mencionaba ahí en el video, que unas personas trabajan dentro del penal, como lavandería, cocina, todas esas cuestiones. eh, las personas que tienen dinero pues pagan para que coman bien y las personas que no, pues, les dan hasta de hecho las obras. Y en muy pocas penales está limpio. La mayoría sí hay conejos dentro del penal. Y ha habido historias que se comen se comen los gatos, las personas que no tienen que comer se comen los gatos, las ratas. Entonces sí está muy complicado. Sí, y eso pues obviamente no lo sacan porque no les conviene al sistema como tal. Sí, mira, como te mencionaba, el sistema hay muchas fallas. Sí va cambiando poco a poco, pero sí falta mucho. Desgraciadamente por la corrupción de los altos mandos ya hay un sistema dentro pero hace falta mucho que hacer dentro del penal. Y la religión, por ejemplo, si soy testigo de Jehová, digo no soy, pero respeto todas las religiones, ¿no? Me imagino que como la mayoría es católica, tienen iglesias nada más católicas. O hay una de cristianos. No, eh, hay algunos penales que tienen su capilla, pero hay algunos penales que no, solamente tienen como un área específica donde pueden hacer eh, pueden ir a rezar tal vez, pueden ir a orar, ajá. Entonces hay zonas específicas. En cuanto a la religión, sí hay personas que sí se dedican a predicar la palabra, si eres católico, si eres de otra religión, pero son pocas las personas que realmente hacen eso. Sí, para hacer, digo, en las películas se ve eso, ¿no? Que al aire libre están con sus mancuernas y ahí están entrenando. Sí, fíjate que es una cosa bonita, que yo también hasta lo he reconocido, que sí hay personas que se dedican al deporte. Y también hay también cosas buenas dentro del penal donde hay personas que apoyan a los PPLs. Hasta los mismos directores apoyan a las personas que se lo merecen, como tú dices. En el fútbol hay torneos de fútbol, hay torneos de básquet, hay torneos de box, donde
compiten penales, va a competir este penal con otro penal y pues, hacen sus torneos, medallas, y es una cosa bonita en ese sentido porque los motivas a seguir adelante y obviamente a tenerlos un poquito controlados en ese sentido para que no puedan hacer su despapalle dentro de. Y como tú mencionabas, cuando va una autoridad a visitar un penal o algún influencer o alguna persona importante, pues sí, tratan de normalizar todo bien, de tener todo bien en orden, pasan a un módulo en específico que todo está bonito y limpio, pero no te muestran el otro lado de la cara de un penal, la suciedad o tal vez los malos tratos. Entonces pasa en todos los penales que cuando va a llegar alguien importante, pues obviamente todo ordenado y no deja salir a muchas personas y hay muchos custodios, ¿no? Para supuestamente que todo esté en orden dentro de un penal. Y sí pasa también, ya ves que en las películas que pues ya estás ahí recibiendo tu ración de comida y bueno, estás viendo ya después de que tienes la ración, dónde te vas a incorporar, en qué lugar vas a sentarte y vas a comer. Y ya ves que muchos ahí pasan que aquí no te dejan. ¿Esto sí pasa o los ordenan? Decir, no, pues aquí miren, deben de estar ordenados. O sí pasa que no te quieren dejar sentar, que te tiran el plato. Mira, sí hay un comedor, pero el comedor está chiquito, muy pequeño en la mayoría de los penales. Y lo que hacen, les llevan la comida a sus módulos, a sus casas, puede decir, porque ahí viven, sus celdas. Hay personas, pepeles, las mismas personas llevan sus carritos con las charolas y ya les dan en sus celdas o en donde estén. ¿Sabe qué? Yo voy para este módulo con esa comida y se lo llevan en sus celdas. No es así como que hay un comedor grande para todos, no. Está muy pequeño y muy pocas personas comen ahí en el comedor. Más comen en sus celdas o donde los encuentren. La lectura también pasa, igual en las películas que van con el carrito y puedes escoger tu libro. No, hay un área educativa. La área educativa es la encargada de seleccionar a ciertas personas para que puedan estudiar y obviamente tener un libro en sus manos, porque igual no es tan fácil obtener un libro dentro del penal. No puedes tener muchos objetos personales y no puedes tener hojas, más de 20 hojas no puedes tener dentro de tu celda. Entonces hay inspecciones donde si te encuentran unas hojas te las rompen. Entonces no es así como que te den un librito y ya, sino que hay unos horarios y personas específicas donde puedes adquirir un libro y poder estudiar. O sea, entonces, ¿cómo es el horario de los reos? ¿A qué horas los levantan? ¿A qué horas comen? ¿Cómo es eso de su día a día? El día a día es que varía, de los PPLs varían sus actividades porque muchos trabajan, muchos hacen deporte y muchos estudian. Entonces, depende de lo que tú quieras hacer, pues son tus actividades que realizas. Una persona normalmente que trabaja desde las 5 de la mañana hasta en la cocina tal vez, o algunos que trabajan en otra cosa, por ejemplo haciendo balones, hacen cinturones. Es otro lado, otra cara del penal donde hay personas realmente que se dedican a hacer algo productivo dentro del penal y una de esas pues solamente es trabajar. Y todo el día, la mayor día de su parte están cosiendo balones, o haciendo cinturones, o haciendo figuritas de bolsas tal vez. Entonces ese es su día a día con día trabajan. O una persona que trabaja en la cocina se levanta a las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche está ahí en la cocina. Hay personas que trabajan y estudian, trabajan en la lavandería de 6 a 8 y ya de 8 a 10 se van a la escuela y luego vuelven a regresar y así. Entonces ya en la tarde se da un tiempo para poder hacer deporte o cosas así. Entonces es una cosa que
va creciendo poco a poco. Y eso es bueno para los PPs. Pues te digo que hay muchísimas más preguntas, pero para ir concluyendo, en este caso, todo se les puede ofrecer en la cárcel siempre, recordando, ¿no? Habiendo dinero. Sí, claro. Necesitan lentes de contacto por alguna malformación en su córnea. Si tienen, pues se los traen y se los ponen, ¿no? Sí. O obligatorio, siempre tienen que usar nada más de armazón. No. No siempre, como te digo, pues el que tiene dinero, pues Puede conseguir. Ajá, el que no, pues de hecho ni tiene lentes. Aunque no pueda ver, no tiene lentes. Ok, y bueno, pues para concluir el tema, ¿cómo podemos prevenir este tipo de situaciones de llegar a un reclusorio? Algo que nos pudieras compartir, tú que también eres abogado y que lo ves de primera mano y dirías, pues yo si hubiera tenido contacto con estas personas, hubiera comentándoles esta parte, ¿no? Sabes que hagan esto, vean esta serie, no sé, ¿cuáles son tus recomendaciones para poder prevenir este tipo de... Mi recomendación para la sociedad en general, porque esto va para todas las personas, adolescentes, padres, amas de casa, servidores públicos, autoridades, es de que nos enfoquemos en los adolescentes, porque la adolescencia es cuando las hormonas están un poquito sensibles y se tiende a cometer más delitos. Entonces la adolescencia, si no corriges un poquito la adolescencia, porque está muy sola la adolescencia, nadie se enfoca en los adolescentes, nadie se preocupa por la adolescencia. Los dejan hacer casi lo que quieren porque son adolescentes, ¿no? Se dice son adolescentes, pero más en cambio, en la adolescencia es cuando pues, vas conociendo más de la vida, te juntas con personas y eres más vulnerable al delito. En la adolescencia pues conoces el alcohol, conoces las drogas, conoces a las mujeres, conoces a los hombres. Entonces la adolescencia es un poquito más complicada y yo siento que para poder prevenir el delito nos podríamos enfocar un poquito más en la adolescencia, en los jóvenes, porque nadie se preocupa por los jóvenes. Nos preocupamos por otra sociedad, por los adultos mayores, por los niños, tal vez hasta por los perros, ¿no? Pero nadie se preocupa por la adolescencia, por los adolescentes. Es donde están más vulnerables en ese sentido, de poder cometer un delito. Sí, eso es lo que podría aportar como un breve comentario. Recomendación para prevenir. Bueno, pues amigo César Pinochet, te vamos a bautizar así. Ha sido un placer estar acá contigo compartiendo todos estos temas. Gracias por compartirlo, puesto que no es fácil en un país donde pues de repente las verdades no les gustan a mucho, son incómodas, pero sí lo tiene que saber la sociedad para que a su vez, como lo has dicho, pues vamos a prevenir con nuestros vecinos, con nuestros hijos, nuestros amigos. Mira, la verdad es que la situación está muy complicada, entonces ya con esos de la esquina que te estás juntando y ya vemos que tienen malos pasos, pues busca otro tipo de amistades, no sé, acercarles el deporte, acercarles teatro, no sé, proyectos culturales que estén ocupados, que lean un poco más también para que sean más conscientes y que vean un podcast como este para que pues también reflexionen. Sí, claro, sí. Pues, César, muchas gracias por aceptar la invitación y si no tienes algo extra que decir, por el momento hemos combinado. ¿Quieres decir algo extra? No, nada más que gracias por la invitación y esperemos que estos consejos, esta plática, esta charla que tuvimos, pues sea en beneficio de ustedes. Es todo. Amigos, pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Poder de tu Historia con tu amigo Juan Nava. Hoy se trató el tema de los penales. Ojalá puedan compartir más nuestros videos, nuestros podcasts, para que lleguemos a más gente y sean de impacto como el que estamos buscando. Nos vemos en el próximo.